distant shore, a world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, 1 hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy 26 de mayo, cuando ya va finalizando este mes dedicado a María, cuando siguen llegando noticias verdaderamente preocupantes por la situación de la paz del mundo, voy a comenzar con una cita que se le atribuye a Stalin, al famoso dictador de la Unión Soviética. Se le atribuye a Stalin la famosa frase que dice: una muerte es una tragedia, 1.000.000 de muertos es una estadística. Esa frase atribuida a Stalin creo que tenemos que tenerla muy en cuenta, porque desgraciadamente, a la manera de trasladar las cosas mediáticamente puede estar primando a la hora de ser insensibles a lo que acontece en el mundo. Es durísimo que nos estemos acostumbrando a hablar de que existen decenas de miles de muertos, pues en la Franja de Gaza, en Ucrania, en otros lugares, y son estadísticas y no tenemos la sensibilidad para descubrir rostros concretos detrás de esas estadísticas. Una muerte es una tragedia, 1.000.000 de muertos es una estadística. Claro, Stalin lo decía en el sentido más cruel de la palabra, porque Stalin había provocado pues verdaderas masacres. Allá por el año 1932-33 provocó el famoso Holodomor, que es una hambruna artificialmente generada en Ucrania por la que murieron 4 o 5 millones de personas. Provocó el gran terror en la campaña de purgas masivas del Partido Comunista, que llevaron a la muerte a más de 1.000.000 de personas que fueron enviadas a los gulags. En los gulags también allí, bueno, se sacrificaron a montones de personas. Y bueno, pues Stalin despachó diciendo, bueno, eso, 1.000.000 de muertos es una estadística. Bueno, ¿cómo podemos combatir esa insensibilidad? Bueno, pues poniendo rostros a las tragedias, ¿no? Entonces, dentro de lo que está aconteciendo en la tragedia de Gaza, pues antes de ayer, era noticia de ayer, aconteció esto que os voy a contar antes de ayer, pues especialmente hubo una tragedia en una familia de Gaza que por su dureza ha tenido una trascendencia mediática. Es un matrimonio formado por dos médicos de Gaza. Ella es pediatra y tienen 10 hijos además muy seguidos, el mayor de 12 años y el menor de unos meses. Ella, la madre, la pediatra, estaba de guardia en su hospital, en un hospital que está en la franja sur de Gaza. Estaba de guardia cuando uno de los ataques con misiles alcanzó el hogar, su hogar, sin que ella lo supiese, obviamente, donde estaba su marido con sus 10 hijos. Murieron 9 de los 10 hijos y el marido también quedó gravemente herido, y estando esa mujer pues en las urgencias del hospital, atendiendo a todos los que estaban siendo heridos por los ataques, de repente vio con sorpresa que allí iban llegando sus hijos muertos uno tras otro. Y vamos, nos ponemos en el corazón de aquella madre, aquella médico pediatra que está en el hospital y ve que entre todos los heridos y los cadáveres va reconociendo a sus hijos. Eso tuvo que ser terrible, ¿no? Y ve que entra allí
Yaya, de 12 años, y Racán, de 10 años, y su otra hija Raslán, de 7, y Gibrán, de 8, y Ebé, de 9, y Ribal, de 5, y Lukman, de 2, y Sadín, de 3, y Sidar, de menos de 1 año. Y para esa mujer, estar en ese momento atendiendo el hospital y ver que llegaban sus hijos muertos tuvo que ser tremendo. Bueno, es un hecho, ¿no? Un hecho que pone rostros y nos saca de las estadísticas, ¿no? Quiere romper con eso de que una muerte es una tragedia, pero 1 millón de muertos es una estadística. No, no hablamos de estadísticas, hablamos de situaciones que son verdaderamente intolerables, intolerables. La Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Española esta semana pasada ha publicado un comunicado subrayando pues que en este momento ante esta situación tan increíble, ¿no?, que estamos viendo a nivel internacional, pues tenemos una responsabilidad si miramos para otro lado. Mirar hacia otro lado sería una traición al Evangelio. Así dice este comunicado. Mirar hacia otro lado sería una traición al Evangelio. Quedarnos indiferentes sería una incoherencia total. Quizás, fijaros, estamos en un momento que por el avance de las tecnologías, paradójicamente, una de las pocas cosas que puede parar las masacres es dar noticia de ellas. Claro, dar noticia de las masacres, poner rostro, ¿no?, a esa crueldad es posiblemente el arma en favor de la paz más fuerte. Porque verdaderamente la crueldad pues únicamente puede tener miedo de su desgaste, del desgaste que le puede provocar, del desgaste político. Por lo tanto, creo que también este dar voz a las víctimas es la única, aparte de la oración, obviamente, ¿no? Aparte de la oración, es lo que en este momento podemos hacer, ¿no? Y estamos llamados a hacerlo, ¿no? También en ese comunicado de la Comisión Justicia y Paz se dice una expresión tan gráfica como la siguiente: no queremos que Atila recorra la franja de Gaza. No queremos ni bombas ni rehenes, queremos justicia y paz. Creemos que esa paz es posible. Por lo tanto, ¿no?, se hacen llamadas a facilitar la ayuda humanitaria, a liberar los rehenes que quedan, a finalizar los bombardeos, bueno, pues a hacer un embargo de envío de armas, que creo que lo del embargo es algo verdaderamente no necesario. No se puede enviar armas a países que se sabe que las están utilizando de esta forma. Bueno, pues he aquí, ¿no?, este matrimonio que en este momento pues está viendo como 9 de sus 10 hijos han muerto. El marido está gravemente en una situación límite también en la UBI, y uno de sus hijos superviviente también está en una situación gravísima, ¿no? Nos unimos a ese sentimiento de esa madre que está viviendo una situación tan dura en este momento de su vida, y muy posiblemente al mismo tiempo que esta mujer está viviendo ese duelo, continúa trabajando como médico en ese hospital. Es difícil, ¿no?, hacernos una idea, pero cómo puede haber gente tan probada, situaciones tan probadas en esta vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que le pedimos al Señor. Pedimos misericordia para este mundo que ha dado la espalda a Dios y que en su corazón pues está viendo cómo anida tanto odio. Se apaga la luz de Dios y el odio es la única antiluz, contraluz, ¿no?, que habita en nuestros corazones. Señor, ten misericordia de nosotros. Enciende tu luz, la luz de la paz y de la reconciliación, que vuelva a resonar la frase, el mandato de Jesús que pronunció en aquella tierra: amaos unos a otros. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María
como en las plataformas de iVoox, Spotify y en la plataforma de YouTube En Ti Confío, en el canal de YouTube En Ti Confío. En la página web multimedia www.enticonfio.org, allí también encontráis los programas anteriores y además también desde allí podéis seguir en directo la emisión de este programa por el canal En Ti Confío Televisión 24 horas. Vamos a seguir adelante en el programa de hoy, pero antes de seguir adelante quiero recordar que estamos en la campaña de mayo de Radio María, que quedan tan solo 5 días para la conclusión de este mes, y que después de una maravillosa campaña de la maratón en la que pues hemos demostrado, ¿no?, pues una generosidad para apadrinar o amadrinar la Radio María en muchos lugares, especialmente pues empobrecidos y en situaciones difíciles, en África y en otros lugares, también en Oriente Medio. Bueno, pues hemos conseguido todos los objetivos de la maratón, ¿verdad? Pero creo que es importante rematar esta campaña porque también tenemos que buscar los medios para el sostenimiento de la Radio María España. Está bien que primeramente prioricemos la ayuda a los más necesitados, pero también obviamente hay que sostener pues todo lo que se pone en la red de antenas de satélite, etcétera, que pues, con los que hay que llevar adelante el trabajo de Radio María. Entonces, a ver, quiero recordar que durante este programa está a vuestra disposición este teléfono que ahora voy a leer, este teléfono al cual podéis llamar, estáis invitados a llamar, y ya también allí pues decir de qué manera podéis canalizar alguna ayuda en concreto para la campaña de Radio María, a través de este teléfono o a través también de la web de Radio María España. El teléfono es 91 8 22 80 10. 91 8 22 80 10. ¿Qué tema quiero compartiros en el día de hoy? Bueno, pues voy a compartir. El título es el siguiente: 10 penitencias pascuales. Igual os llama un poco la atención este título que he elegido para esta reflexión, 10 penitencias pascuales, pues porque generalmente la penitencia la solemos referir al tiempo de Cuaresma. Y eso es un error, pensarse que la penitencia se circunscriba a un tiempo litúrgico. No, la penitencia es una virtud. La penitencia es una llamada de la Iglesia para la purificación de nuestra vida que tiene que ser continua, que nos tiene que estar siempre acompañando, ¿no? No es una pose en un tiempo concreto, que luego nos olvidamos de ello. No, es un camino para la santidad. Por lo tanto, 10 penitencias pascuales. Me voy a servir de un artículo que publicó Religión en Libertad, allá por el inicio de la Pascua, el cual a su vez se hacía eco de un artículo que había publicado en Catholic Exchange el padre Braun Oblato de la Virgen María. Bueno, yo me tomo mis libertades y en este decálogo, 10 penitencias pascuales, que las voy a intentar pues trasladar de manera un poco ágil, pues comenzamos en primer lugar, ¿no? Menos móvil y más libro. En primer lugar, estamos en una emergencia por la invasión de las nuevas tecnologías y esto está creando una emergencia porque nos está generando desequilibrios grandes y está desarraigando el hábito de lectura de una manera muy fuerte. Entonces yo creo que la primera penitencia pascual es menos móvil y más libro. O sea, creo que debemos de siempre estar buscando una perla preciosa en algún libro. La lectura de un libro espiritual que sea alimento para nosotros, nos va a purificar de ese sobreexceso de tecnologías, nos va a purificar y nos va a dar más capacidad de interioridad, de profundidad. Deberíamos de tener siempre un libro que estemos leyendo, que estemos subrayando, que estemos entresacando citas, que las apuntemos. Cada uno tiene su método, ¿no? Su método pero creo que esta es la primera penitencia pascual, para mí es esta.
menos móvil y más libro. En segundo lugar, controla tu lengua. Esa es una penitencia importante para todo el año. Controla tu lengua. Hay una cita evangélica a la cual se le suele prestar poca atención, que es raramente citada, Mateo 12:36, que dice: os digo que de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día del juicio. De toda palabra ociosa daremos cuenta. Otras traducciones dicen de cualquier palabra inconsiderada. Bueno, de toda palabra ociosa, de cualquier palabra inconsiderada. Quiere decir que es hablar por no callar, o decir tonterías, no ser consciente de que las cosas que decimos pues pueden estar hiriendo o pueden estar generando un ambiente de frivolidad, pueden ser malinterpretadas. Controla tu lengua. Controla tu lengua, lo cual supone a veces pues luchar contra el pecado de la vanidad, de la pretensión de protagonismo, de estar siempre diciendo cosas para ser el perejil de todas las conversaciones. Controla tu lengua. Creo que es una buena penitencia. Si la palabra no mejora el silencio, a ver, cállate. Tercera penitencia pascual. Después del controla tu lengua, obviamente hay que decir: abre el oído, escucha más. O sea, habla menos y escucha más. Hay otra cita de la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 19, que dice: tened esto presente, que toda persona sea pronta para escuchar y lenta para hablar. Pronta para escuchar y lenta para hablar. Luego estamos hablando de que hay que abrir el oído, y así de esa manera seremos más lentos para hablar, ¿no? Hemos dicho antes: controla tu lengua y abre el oído. Fijaros, Santiago 1:19, ¿no? Que toda persona sea pronta para escuchar y lenta para hablar. La actitud de estar atento a lo que Dios nos está diciendo con lo que nos rodea, tener una capacidad contemplativa, supone abrir el oído, estar atento a lo que Dios quiere decirnos. Dios nos quiere decir cosas, ¿no? Con lo que escuchamos, con lo que acontece a nuestro alrededor, con lo que estamos viendo. Escucha, Israel, escucha. Que no estás escuchando, no tienes la atención debida, ¿no? Abre el oído. Es una buena penitencia pascual. Pues hemos hablado del control de la lengua, abrir el oído. ¿Cuál es la cuarta? Obviamente, controla la mirada. Estamos también, fijaros, que es la penitencia de los sentidos. Controla la mirada. Los ojos son la ventana del alma. Es tan importante, ¿no? Ver qué entra dentro de nuestra alma. Bueno, el rey David, todos lo sabemos, ¿no? El rey David se sumió en el pecado tan grave, ¿no? Como fue el asesinato de Urías elitita para quedarse con su mujer, Betsabé, y claro, tal y como está narrada en la Sagrada Escritura, esa situación tan gravísima, pues todo comenzó porque el rey David estaba curioseando en la terraza y mirando a una mujer casada, Betsabé. Estaba mirándola cuando lo que tenía que haber hecho era controlar su mirada. Controlar la mirada. Ese control de la mirada obviamente hace referencia a la pureza, pero también hace referencia pues a las envidias, a estar mirando, ensoñando, que a veces uno mira a los demás y les mira con una ensoñación. A mí me gustaría estar como este está, tener el coche que este tiene, ¿no? Controla tu mirada, que estás de alguna manera controlando la ventana de tu alma. La ventana de tu alma. Quinta penitencia pascual. Quiebra la pereza.
el momento heroico de quebrar la pereza. Uno tiene que quebrarla. Bueno, sabemos que San José María, ¿no?, fundador del Opus Dei, acuñó el término minuto heroico, que es como un término que la verdad es que es muy gráfico. Yo no sé si llamarle minuto heroico o casi mejor segundo heroico, porque como dejes pasar 60 segundos vas mal. Minuto heroico, ¿qué quiere decir? Pues que cuando llega un momento, él lo aplicaba fundamentalmente al momento de levantarse de la cama, ¿no? Diciendo, sin vacilación, venga, un pensamiento sobrenatural y arriba, no te quedes ahí. Venga, quiebra la pereza, quiébrala, pim pam, ¿no? O sea, no entres en discusión, no entres en negociación, no negocies. Venga, Señor, por ti mi Dios, y voy adelante, ¿no? Ese minuto heroico es clave para gobernar nuestra voluntad, para gobernar nuestra vida. Luego hay que quebrar la pereza. Quebrarla, es decir, no es lo mismo, a ver si la doblo, no, québrala. Bueno, pues es una penitencia pascual clave, clave, y además que nos servirá obviamente, ¿no?, pues para tener señorío en nuestra vida. Sexta penitencia pascual, la puntualidad. La puntualidad. San Lucas dice, ¿no?, el que es fiel en lo pequeño, también en lo importante será de fiar. El que es fiel en lo insignificante, en lo poco, también en lo importante lo será, ¿no? Por tanto, la puntualidad es importante. Ser puntual, estar a la hora, que es señal de orden, de respeto a los demás. De respeto a los demás. Pensar en la clave de decir de ponerme en la situación de los demás, ¿no? Supone también esa puntualidad el ver las cosas como te gustaría, ¿no?, que actuasen contigo. La puntualidad. Séptima penitencia pascual. Más agradecidos y menos quejas. Más agradecimiento y menos quejas. Esto es muy importante, claro. Esto es un buen retrato de nuestra alma. Pero es que hoy en día existe una tendencia, yo creo que fruto del narcisismo, que es una tendencia a quejarse, ¿no? Te juntas con alguien y venga a contarle tus penas. Te juntas con otro a contarle tus penas. Venga, todo el mundo a contar sus penas, ¿no? Que yo creo que es un desahogo, que en el fondo es un victimismo en el que yo estoy queriendo dar pena a los demás, estoy queriendo que se fijen en mí, pobrecito, estoy buscando compasión. A ver, un desastre. Entonces, lo que hay que hacer es más agradecidos y menos quejas. Deberíamos de dar constantemente gracias a Dios, ¿no? Como dice el Salmo 118, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Entonces, esto suele ser un buen test. No conozco a un amargado que sea feliz, ni conozco a una persona agradecida que se esté siempre quejando. No, es que son cosas incompatibles. Octava penitencia pascual. Sonríe, incluso si no tienes ganas. Sonríe. De esto era testigo Madre Teresa de Calcuta, que solía decir incluso, recen por mí para que siga sonriendo. Y lo decía, luego lo hemos sabido, ¿no? Lo decía en plena noche oscura del alma, sabiendo que ella vivía un combate interior, ¿no?, con sus noches interiores, ¿no? Sonríe incluso si no tienes ganas. A mí me habéis oído muchas veces en estas ondas decir la siguiente expresión, que la mortificación que más agrada a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo. Es la mortificación más agradable a Dios. Sonríe incluso si no tienes ganas. Aunque estés cansado, aunque tengas un dolor de cabeza, es una virtud heroica.
que además puede tener unas consecuencias muy grandes, que es ayudar a los demás que están en desolación, a que sientan un consuelo. Lo que dice la epístola a los Filipenses 4:4, estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, sonríe, incluso si no tienes ganas. Porque hay razones para la alegría. Luego, si hay razones para la alegría, que es que Dios habita en ti, entonces lo que no puede ser es que Dios habite en ti y tú, sin embargo, pues estés con una cara de amargado que no veas tú porque te ha salido no sé qué cosa mal. A ver, que Dios habita en ti. Pelillos a la mar. Sonríe incluso si no tienes ganas. Novena penitencia pascual. Reza incluso cuando no te apetezca. Cuando no te apetezca. Porque una de las desgracias que actualmente pues tiene mucha influencia en la vida espiritual es que solemos estar muy supeditados a nuestros sentimientos. Es que en este momento no siento las cosas, ¿no? Muchos de nosotros basamos la vida espiritual en sentimientos efímeros, transitorios, pasajeros, y así no se puede tener una vida espiritual en condiciones. El modelo de referencia es la oración de Getsemaní, tal y como se narra, ¿no?, en el capítulo 22 de San Lucas. A ver, Jesús no tenía ganas ninguna, sentía tedio, sentía cansancio, estaba en una desolación completa y absoluta. Y allí él oraba y orad y permaneced conmigo, no habéis sido capaces de velar una hora. Entonces él, velad y orad, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. O sea, tiene que haber una batalla en la oración más allá de nuestra apetencia. Más allá de nuestra apetencia. Nos decía un director espiritual, ¿no? Cuando éramos seminaristas, nos decía, el que hace oración únicamente cuando le apetece, está condenado a dejar de hacer oración. Tarde o temprano va a dejar de hacerla. Recuerdo que eso fue algo que nos lo dijo, nos lo transmitió con contundencia, ¿no?, el director espiritual del seminario. Y por último, seamos simoneros. A ver, ¿qué significa esto de simoneros? Bueno, hace referencia a Simón de Cirene. Seamos simoneros. Es una expresión hermosa, que hace referencia a que en esta vida la mejor penitencia pascual es salir en búsqueda de las personas que se te cruzan en tu vida y que estamos llamados a ayudarles. Seamos simoneros, ¿no? Simón de Cirene no lo buscó, o sea, le salió a su encuentro y le dijeron, hey, tú, coge esta cruz, ¿no? Bueno, pues es maravilloso el decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué penitencia pascual? Seamos simoneros, ¿no? Es algo maravilloso. Por cierto, la palabra simonero, en algún lugar del País Vasco, se les llama a los Berastegui en concreto, en una población de Guipúzcoa. Recuerdo cómo me impresionó allí en Berastegui ver que tradicionalmente a los monaguillos se les llama simoneros, porque Simón de Cirene le ayudó a Jesús a llevar la cruz, y un monaguillo está en el altar asistiendo a esa actualización del sacrificio de Cristo, que es la Santa Misa. Luego el monaguillo simonero, fíjate tú, en aquella población de Guipúzcoa, Berastegui, se le llaman simoneros a los monaguillos. Bueno, esto es una anécdota que me acuerdo, ¿no?, de mis años de obispo en San Sebastián. Bueno, aquí seamos simoneros, también podría ser, ayudar en la Santa Misa, pero bueno, aquí seamos simoneros se refiere a alentar con nuestras palabras, gestos, o sea, arremangarnos, ayudando y aliviando al que se cruza en el camino de nuestra vida, actuando con los demás como nos gustaría que actuasen con nosotros, ¿no?
Seamos simoneros. Creo que esa es una penitencia pascual que tiene que acompañarnos toda nuestra vida. Por lo tanto, queridos hermanos, 10 penitencias pascuales, que las voy a referir así ordenadamente. La primera, menos móvil y más libro. La segunda, controla tu lengua. La tercera, abre el oído. Cuarta, controla la mirada. La quinta, quiebra la pereza. La sexta, puntualidad. La séptima, más agradecidos y menos quejas. Octava, sonríe incluso si no tienes ganas. Noveno, reza incluso cuando no te apetezca. Y la décima, seamos simoneros, seamos imagen de Simón de Cirene. Bueno, pues vamos adelante en nuestro programa de Sexto Continente y quiero hacerme eco pues de un aniversario que vivimos en la Iglesia Católica, que no sé si somos conscientes que hay momentos históricos que tienen una densidad impresionante. No solo estamos en el año jubilar 2025, que recuerda el nacimiento de Jesucristo, sino también estamos celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico, ¿no?, universal. El Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino. Bueno, pues esta semana que ha terminado, justamente en ella se cumplían 1700 años, porque fue un 20 de mayo del año 325, o sea, hace 1700 años, comenzaba el Concilio de Nicea, en una población de la actual Turquía. Entonces, allí fue algo clave. Estamos hablando de un momento clave en la vida de la Iglesia. Estamos hablando de un momento en el que frente a las herejías que se estaban también expandiendo, ¿no? La herejía arriana, fundamentalmente, que negaba la divinidad de Jesucristo. Venía a decir que Jesús no era Dios como el Padre. Entonces ahí se juntaron todos los obispos de aquel momento, y fue un momento clave para afirmar, ¿no?, la fe católica. Allí nació el credo niceno, que luego se alargó también con el Concilio de Constantinopla, el credo niceno constantinopolitano, que es el credo que nosotros decimos el credo largo, el credo largo. Entonces, me parece que merece la pena que nosotros en este tiempo pues hagamos una acción de gracias por la confesión de fe que la Iglesia nos ayuda a hacer. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Bueno, yo creo que sería bueno, se lo digo para los sacerdotes que también escuchan este programa, que a lo largo de este año, los domingos, rezásemos el credo niceno, el credo largo. Yo, por cierto, ayer en la celebración de las ordenaciones diaconales que tuvimos, hice esta invitación a rezar el credo niceno, habiéndolo un poco motivado previamente, y me llamó la atención la ilusión y el fervor con que la gente, con la que los allí presentes, ¿no?, pues rezaron esta profesión de fe, que además de ser más extensa, más detallada, es que es bella, es bellísima. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Esta fue la afirmación clave y contundente para derrotar a Arrio, de la misma naturaleza del Padre, consustancial con el Padre, homoiousios. Jesús y el Padre son uno. Vamos a tener este momento de descanso musical, de oración, escuchando el credo
o por lo menos lo hacemos durante unos minutos, el credo de la misa de Angelis, que es un canto gregoriano. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilibus omnium, et invisibilibus, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patrem amatum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, Genitum non fatuum, consubstantialem Patri, per omnia fantastum, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et celis. Seguimos adelante en esta emisión de Sexto Continente. Recuerdo que están a vuestra disposición algunos voluntarios de Radio María para poder atender ese teléfono en el que estamos rematando la campaña de mayo de Radio María y queremos también ir con flores a María y hacerle nuestro donativo de mayo para el sostenimiento de Radio María España. El teléfono es 91 822 8010. 91 822 8010. Seguimos adelante y, como sabemos, también tenemos un correo electrónico habilitado para que los oyentes de este programa puedan también hacer sus preguntas. El correo es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. A Yoli, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yoli. Muy buenos días. Adelante. Nos escribe una oyente llamada Michelle y dice: Monseñor Munilla, saludos desde Venezuela. Desde aquí le queremos y escuchamos mucho. Quisiera, si pudiera, hablarnos de la vocación a la soltería. Hace algunos días hubo otra pregunta con respecto a este tema. Hay algunas personas en la Iglesia que ven como vocación solo la vida religiosa, sacerdotal y el matrimonio. ¿Qué pasa entonces con todos esos fieles laicos que no se han casado pero viven la santidad de esta manera? Veo tantos, incluso modelos de santidad, como nuestro ya nombrado santo José Gregorio Hernández. Soy animadora vocacional y muchas veces tengo que explicar a los jóvenes con respecto a esto. Bueno, pues sí, agradecemos la pregunta de Michelle porque seguro que nos va todavía a ayudar a remarcar algo, ¿no? A ver, yo en la contestación que di en la anterior consulta, lo que dije es que no es correcto decir que la soltería sea una vocación al mismo nivel que la vocación a la vida consagrada o al matrimonio, en el sentido de que uno elija, ¿no? Elija la soltería. No, la soltería vive, o sea, uno la discierne no como una elección, sino que de alguna manera dice, bueno, habrá circunstancias por las que yo veo que el matrimonio no se materializa, ¿no? Una vocación matrimonial no se materializa en la vida, o no veo, ¿no?, las circunstancias para que una llamada a la vida consagrada también pueda desarrollarse en mi vida, y entonces entiendo un poco que por exclusión Dios me llama en este momento a vivir mi seguimiento a Él en una soltería. Ahora, en el fondo, una persona soltera
que no va a consagrarse, digamos, a través de pues del orden sacerdotal o a través de unos votos o promesas, ¿no? O que no va a casarse, de alguna manera su espiritualidad es fundamentalmente más próxima a la vida consagrada. Esta persona soltera, en el fondo, vive su corazón, o sea, su corazón tiene una relación directa, esponsal con Jesucristo, aunque sea no a través de votos o no a través de promesas, pero fundamentalmente por la consagración bautismal. Por la consagración bautismal su corazón es de Cristo, y entonces, aunque no se haya casado y aunque no haya llegado a formalizar una vida consagrada, su corazón es de Cristo. Pero como digo, no es que ella haya dicho, no, yo es que quiero ser soltera. O sea, en ese sentido yo creo que sería un error el que uno dijese, no, yo excluyo la vida consagrada o excluyo el matrimonio porque lo mío es ser soltero. A ver, en ese sentido la Iglesia nunca ha hablado de la soltería al mismo nivel que el matrimonio y la vida consagrada. O sea, de facto uno descubre que Dios quería que él llegase a la santidad en una condición de soltero. Pero eso lo descubre de facto, no porque él lo haya elegido. Y también remarco lo que he dicho, ¿no? Que en ese vivir de facto como soltero, y uno ve que su vocación a la santidad se va a desarrollar ahí, lo que tiene que entender es que, en el fondo, aunque no haya unos votos o promesas, ¿no?, de consagración pública, su consagración es bautismal, y entonces está llamado a vivir esa relación también esponsal con Jesucristo en su vida, en esa condición de soltero, en su vida de fiel seguidor de Jesucristo. Creo que esta es la respuesta adecuada. Adelante con la siguiente pregunta. Tony de Sevilla nos pregunta, con respecto a la polémica suscitada en torno a las declaraciones de Monseñor Reitz, al escuchar las explicaciones que usted dio, pues comprendí que el obispo emérito de Alcalá había sido fiel a la doctrina de la Iglesia. Pero me quedo con la duda de no entender bien cuál es la doctrina de la Iglesia católica sobre el origen de los males de la naturaleza. ¿Lo podría usted explicar mejor? Vamos a ver. Lo que la fe católica, la doctrina católica dice es que los males que nosotros percibimos que conlleva la naturaleza, ¿no?, pues que pueden ser, fijaros, ¿no?, hasta la propia muerte. La propia muerte. Nosotros la muerte lo vemos como algo natural, pero es que es bueno que seamos conscientes de que en el estado en el que estaban Adán y Eva antes del pecado original, no existía la muerte. Adán y Eva estaban preservados de la muerte y de otros males propios de la naturaleza por lo que se llaman los dones preternaturales. Los dones preternaturales eran como una forma que tenían, no son sobrenaturales, pero exceden las capacidades naturales, y por eso se les llama preternaturales. Entonces, es como si en el estado del paraíso en el que estaban Adán y Eva, estaban preservados de males de la naturaleza. Pues, por ejemplo, de la propia muerte, pero de sufrimientos, de enfermedades, de discapacidades, de terremotos, o sea, de volcanes, en el sentido de que puedan llegar a dañar al ser humano. O sea, los dones preternaturales era como una forma en la que Dios tenía al hombre preservado de los males que pueden venir de la naturaleza. Entonces, cuando se produce el pecado original, el hombre es despojado, la condición humana es despojada de esos dones preternaturales, y entonces se enfrenta, la santificación del hombre, la vida del hombre, se enfrenta también asumiendo esos males de la naturaleza, enfermedades, envejecimiento, muerte, etcétera, etcétera, discapacidades, etcétera, etcétera. O sea, esta es, digamos, la doctrina católica. Creo que hay que entender
que el estado en el que estaba el hombre antes del pecado original estaba preservado de esos males naturales, pues de una forma excepcional, por los dones preternaturales. Y entonces entra, ¿no? O sea, no estaba en el plan de Dios que el hombre muriese, que el hombre enfermase, que el hombre envejeciese. No. Pero o sea, en la situación actual, nuestra santificación entra, digamos, abrazando todo lo que conlleva los males naturales, incluido pues el envejecimiento, la muerte, etcétera, etcétera, y gracias a los dones sobrenaturales somos capaces de llegar a la plenitud de la felicidad, aunque no tengamos dones preternaturales. Porque los dones sobrenaturales que Dios nos da son capaces de elevar al hombre a una condición muy superior que tenía con los dones preternaturales. Es verdad que esto no nos ahorra el sufrimiento y nos ahorra muchas cosas, pero estamos elevados a una condición con los dones sobrenaturales que es muy superior, ¿no?, a la que podíamos tener estando meramente protegidos de los males físicos. Adelante con la siguiente consulta. Consuelo Molano nos plantea lo siguiente. Muy buenos días. Oigo con frecuencia la siguiente expresión: lo que uno piensa, eso es lo que atrae. ¿Me podría decir si esto está de acuerdo con las enseñanzas católicas o no? ¿Y cómo entenderlo correctamente con relación a la fe católica? Gracias. Bueno, vamos a ver, ¿no? Obviamente depende mucho, las expresiones depende mucho de en qué contexto se diga, ¿no? Lo que uno piensa, eso es lo que atrae, ¿eh? Claro, a veces se dice popularmente, ¿no?, la ley de Murphy, como pienses que algo, eso es lo que va a acontecer, bueno, esto es el karma, lo que has hecho finalmente termina sucediendo. Obviamente puede ser utilizada esa expresión pues ligado algo a una cierta superstición, etcétera, ¿no?, que hay que despojar a esa frase de esa superstición, Pero sí es cierto que esta expresión se puede entender bien. Lo que uno piensa, eso es lo que atrae. Por ejemplo, pues porque cada uno cosecha lo que siembra. O sea, esto se entiende mejor, ¿no? O, por ejemplo, cuando uno teme una cosa, el temor me obsesiona y acaba provocando mi obsesión y mi temor que al final acabe, ¿no?, reproduciendo eso que yo estoy temiendo, ¿no? Pues porque cuando no pensamos en positivo, pensamos en negativo, acabamos consiguiendo que ese miedo se acabe materializando. Es como si el miedo fuese un imán, el miedo fuese un imán. O sea, lo obsesivo acaba de alguna manera traduciéndose en la realidad, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, hay que cuidar, ¿no?, nuestros pensamientos, pues para que los pensamientos no se traduzcan en palabras, en acciones, etcétera, etcétera, O sea, creo que esa expresión, por lo tanto, podría ser una expresión bien entendida, ¿no?, siempre y cuando pues no sea dicho en el sentido supersticioso. Yo sobre todo lo que más insistiría es: mira, cada uno cosecha lo que siembra. Si uno está pensando de una manera, al final acaba viviendo de esa manera que piensa, ¿no? La importancia de pensar en positivo y de estar siempre poniendo la presencia de Dios en nuestra vida. Adelante con la siguiente consulta. Nos escribe Ana Barranco desde Alemania. Nos dice: estimado Monseñor Munilla, en unas semanas una muy buena amiga se casará civilmente. Desde el principio he aceptado junto a mi marido la invitación, pero seguimos dándole vueltas al asunto. Por un lado, somos conscientes de que no se trata del sacramento del matrimonio y que por ello no van a recibir la gracia y seguirán viviendo en pecado. Por otro, sin embargo, sí que se están prometiendo de otra manera fidelidad, amor y entrega.
¿Hasta qué punto tengo que hacerle sentir amada por mí como amiga, apoyándole en lo que para ella es una decisión y un momento importante? ¿O debo hacer entender con mis actos o palabras que el camino que ha escogido no es el que yo creo que es el mejor? ¿Cómo puedo ser una amiga que le lleva a Cristo en esta situación? Agradecería de todo corazón su respuesta. Que Dios le bendiga a usted y todo el bien que está haciendo. Un abrazo en Cristo desde Alemania, donde sigo su programa desde mi baja maternal. Bueno, pues vamos a ver, esta consulta de Ana, yo la verdad es que la he seleccionado entre muchas que suelen presentarse en este correo y que hablan de, ¿y qué hago con respecto a esto? Y con respecto a un hijo, tengo un hijo pues que va a contraer, o sea, que me ha dicho, nos ha dado la noticia de que va a celebrar un matrimonio homosexual, y entonces ¿qué hacemos? ¿Acudimos a esa ceremonia? O de repente pues un hijo que vive con una pareja va a venir a casa, nos ha dicho que si viene a casa, ¿de qué manera le acogemos? ¿Es prudente acogerle en casa a la pareja o debe de ir a otro lugar? A ver, llegan muchas consultas sobre qué hago ante un matrimonio civil, qué hago ante un matrimonio a una situación contraria a la moral de Dios, de qué manera yo si participo, parece que mi participación puede ser entendida como que estoy dando el visto bueno porque he ido yo a esa boda. Si he ido a esa boda, mi presencia parece que es una bendición, ¿no? Por otra parte, si yo cojo a una persona y le digo, mira, yo no voy a ir a esa celebración tuya pues porque es contraria a la ley de Dios, parece que dicho así de esa manera a esa persona le puedo ofender y puedo estar rompiendo con ella un hilo que me puede permitir el ayudarla en el futuro. A ver, ¿de qué manera debemos de actuar? Bueno, lo primero es que es bueno tomar conciencia de que la Iglesia no ha dado unas normas casuísticas ante todo este cúmulo de posibles situaciones. Luego, si la Iglesia no ha dado pues unas normas sí, de una manera contundente, obviamente eso quiere decir que tiene que haber un discernimiento personalizado. Y que quizás no cabe decir la misma respuesta para todos los casos, sino que hay que sopesar pros y contras. A ver, ¿esto es relativismo? No, esto no es relativismo, porque aquí no ponemos en duda de que esas uniones son contrarias a la ley de Dios, pero luego hay que ver de qué manera yo procedo ante ello. O sea, cuando Jesucristo entraba pues en la casa de los pecadores, no estaba con ello dando por bueno que si eran pecadores, pues si Jesús ha entrado en su casa es que da por buena su condición, sus relaciones pecaminosas. No. Entonces yo creo que la clave está en que hay que mantener dos puntos, dos aspectos. El primero decir que nuestro compromiso con ser testigos de la verdad moral tiene que ser inequívoco. Si yo tengo una persona conocida mía, ¿no? Pues que ha tomado una opción moral que es pues diametralmente opuesta, ¿no? Pues al designio de Dios, si yo la amo a esa persona, debo de ejercer una corrección fraterna, prudente, realizada en el contexto que uno discierna que puede ser el adecuado, pero yo tengo que ejercer una corrección fraterna. Si yo a alguien a quien amo no tengo la valentía, la confianza de decirle, mira, creo que has cometido un error en la vida, o sea, no creo que no es correcto pues que esta unión tuya con esa persona que está casada, o sea, pienso que te estás equivocando, ¿no? O sea, si yo no le digo a alguien a quien amo que no tengo la caridad de hacer una corrección, pues mi amor no es verdadero. Ahora, otra cosa es cuál es la forma de decírselo. ¿Cuál es la forma de decírselo? Cada uno tiene que discernir. Pues uno igual puede decir, mira, yo creo que has cometido un error y yo en conciencia tengo que decírtelo, y luego decir, no voy a asistir a tu boda, pues a tu boda civil no voy a asistir,
pues igual el decírselo o no decírselo, de esa forma uno tiene que sopesar qué consecuencias va a haber de eso. Pues tengo la capacidad de decírselo y ella va a entender que yo no asista. Estupendo. Tengo la capacidad de decírselo y ella va a entender que no asista, aunque luego igual voy al banquete. Vale. Es mejor que asista, y que yo tenga con ella esta corrección en privado. O sea, tiene que haber, cada uno tiene que hacer un discernimiento de cuál es el juicio prudencial para afirmar, para que yo afirme la verdad moral, pero para que al mismo tiempo vea cuál es la forma más prudente de que yo con esta persona mantenga el hilo abierto, porque siempre tengo que mantener un hilo abierto con las personas, pues para poder ayudarles a su conversión. Porque si yo corto definitivamente el hilo con una persona, pues no puedo, no voy a dejar de ser instrumento de Dios para poder ayudar a su conversión. Entonces, en todas estas casuísticas tiene que haber ese juicio prudencial, ¿no? Ese juicio prudencial de cómo ser testigo de la verdad, al mismo tiempo de en la relación que tengo con esta persona, yo tengo que coger la medida de si mi corrección, si mis presencias o mis ausencias van a ser entendidas de una manera o de otra manera, y cómo las modulo, ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Recuerdo que estamos en esta campaña de Radio María, que faltan solo 5 días de este mes de mayo, con Flores a María, y que está atendiendo los voluntarios de Radio María ese teléfono para hacer nuestra aportación a la campaña de Radio María. 91 8 22 80 10. Este es el teléfono al que se puede llamar, además también de poder hacer nuestra contribución desde las distintas formas que en la página web de Radio María España se indican. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.